días para todos. El día de hoy vamos a ver la clase 5 virtual en donde vamos a estar hablando de la geometría del enlace. Nosotros a lo largo de las clases fuimos viendo cómo se forman las moléculas, cómo es la distribución, el orden, la cantidad de los enlaces, el tipo de enlaces covalentes que puede formar una molécula. Pero algo que también tenemos que ver, y lo vamos a hacer en esta clase, es la distribución, o más bien la conformación espacial de esas moléculas. Para eso se usa la geometría molecular. Nosotros vamos a ir viendo cómo es el arreglo tridimensional. Y esto va a ser importante porque va a dictar cómo se va a comportar frente a otros elementos o a otras moléculas, y también de forma física o química lo que estamos en estudio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar qué geometría molecular tiene una molécula? Lo primero que vamos a mirarle son a los electrones de la capa de valencia, es decir, los electrones de la capa más externa. Y como sabemos, lo opuesto se atrae y lo similar se repele. Entonces, un principio que vamos a estar aplicando es que los electrones de la capa de valencia entre ellos se van a repeler. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar lo más lejos posible unos de otros. Bueno, para saber qué tipo de geometría molecular tiene una molécula, vamos a usar esta notación. La notación que es un método que se llama método de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, en donde es así: la A, ahí es muy oscuro ya. Tenemos A, B, N y E. ¿Qué va a significar esto? A va a representar al átomo central, D va a representar el número de átomos unidos al átomo central, y M va a representar el número de pares de electrones libres sobre el átomo central. Entonces, entendiendo que nosotros tenemos esta molécula de acá, ¿cómo vamos a saber qué notación tiene? El primer paso es hacer su Lewis, que es este. Y el segundo paso es hacer esta notación. A va a representar al átomo central, es decir, el nitrógeno. B va a representar a los hidrógenos unidos al átomo central, que en este caso son 3. Y E va a representar al par libre. Entonces, esta molécula tiene una notación AB3E. Y según esa notación vamos a clasificarla en este cuadrito. Por ejemplo, en moléculas AB2, es decir, les voy a poner acá al ladito el ejemplo. Por ejemplo, el berilio, que está unido, el cloro, estas moléculas, cloruro de berilio 2. Esta es su estructura de Lewis y vemos que tiene un átomo central, que es A, no tiene pares libres y tiene 2 cloros unidos a ese átomo central. Entonces su notación es AB2. Tiene 2 átomos unidos al par central, no tiene pares libres, y vamos a ver que hay dos formas: la geometría electrónica y la geometría molecular. En la geometría electrónica vos tenés en cuenta todas las zonas de elevada, todas las regiones de elevada densidad electrónica. Y en la geometría molecular tenés en cuenta solamente los átomos. Y ustedes acá se van a preguntar, bueno, ¿qué es una zona de elevada densidad electrónica? Consideramos, y esto voy a bajar un chiquitito acá, consideramos una región de elevada densidad electrónica a un enlace simple, un enlace doble, puede ser también un enlace triple, un enlace covalente dativo, y también puede ser un par libre. Entonces, cuando nosotros vemos las moléculas, tenemos que ver, acá hay 2 zonas de elevada. Al berilio rodean 2 regiones de elevada densidad electrónica. Acá yo veo un enlace y acá yo veo otro. Entonces, así se ve, ¿verdad? La geometría electrónica tiene en cuenta todas las regiones, sean por pares libres o sean solamente átomos. No se preocupen que nosotros ahora estamos viendo en moléculas sin pares electrónicos libres. Entonces, siempre la geometría electrónica y la geometría molecular van a coincidir. En esta parte yo veo 2 regiones de elevada densidad electrónica.
Es decir, yo tengo mucha probabilidad de encontrar un electrón por aquí y por aquí. Como los electrones se repelen, van a tratar de estar lo más lejos posible unos de otros. Entonces el ángulo de enlace que se va a formar acá, voy a hacer más fino otra vez el bolígrafo, el ángulo de enlace que se va a formar acá va a ser de 180 grados, porque van a estar lo más lejos posible los unos de los otros. Bueno, en el segundo ejemplo tenemos moléculas AB3. ¿Cuál es un ejemplo de una molécula AB3, por ejemplo? El boro, el fluoruro de boro 3. Estas son excepciones de la regla del octeto, por eso el átomo central queda rodeado por menos de 8 electrones. En este caso son solamente 6. Lo primero que tengo que ver es cuántas regiones de elevada densidad electrónica hay. Acá veo 1, acá veo 2, acá veo 3. 3 zonas de elevada densidad electrónica. Todas ellas son formadas por átomos, no hay par libre. Y eso es lo que me dice aquí. Entonces el arreglo, es decir, la geometría electrónica y la geometría molecular me van a coincidir. ¿Cómo? De una forma trigonal plana. Como tiene 3 regiones, esas regiones van a tratar de estar lo más lejos los unos de los otros. Entonces de esta posición realmente adopta esta posición. Y forma un ángulo entre cada uno de estos enlaces de 120 grados. Bueno, seguimos. Cuando nosotros hablamos de moléculas AB4, por ejemplo, estas moléculas de acá. Este es el metano. El AB4, si hacemos el Lewis de esta molécula, nos va a dar esta de aquí. Esta molécula es una molécula AB4. Tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica, no tiene par libre, entonces va a tener una geometría tetraédrica. Esto realmente en el espacio se dispone de esta forma. Y como no tiene par libre, su geometría electrónica y molecular coinciden. Y el ángulo de enlace es 109,5. Eso es importante y sí, porque suele empezar con esas cosas. Bueno, moléculas AB5, excepciones de la regla del octeto, por ejemplo. Fluoruro de azufre, vamos a tener 3, 4, 5. Esta molécula, si hacemos el Lewis, nos va a salir esta molécula de acá. Bueno, y como tiene 5 regiones de elevada densidad electrónica, va a adoptar la conformación trigonal bipiramidal, tanto en electrónica como en molecular. Y por último tenemos moléculas AB6, que vendrían a ser hexaluros de azufre, selenio o teluro. Y este acá vamos a borrar porque debería haber escrito esto, fósforo, porque son pentaluros de fósforo, no de azufre. Entonces acá vamos a poner, y ahí está bien. Pero en este caso sí son pentaluros de azufre, selenio o teluro, y vamos a poner azufre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada uno va a estar unido a un fluoro. Y como hay 6 zonas de elevada densidad electrónica, no hay par libre, su geometría electrónica y molecular va a coincidir en octaédrica. Y acá vamos a ver unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, si es que yo le pongo esta molécula de acá y les pregunto qué geometría tiene, lo primero que se tienen que recordar es que esta molécula es una molécula especial, porque por más de que se una un metal con un no metal, es por un enlace covalente. Y encima es una excepción a la regla del octeto, o sea que esta es su Lewis, ¿ok? Tiene 2 regiones de elevada densidad electrónica, no tiene par libre. Entonces su geometría molecular y su geometría electrónica va a ser igual a la geometría lineal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esto de acá. Si yo hago el Lewis de esta molécula, me va a salir de la siguiente forma. Voy a tener un nitrógeno, 1, 2, 3, unido a 4 hidrógenos. Y esto va a tener una carga positiva. Tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica,
no tiene par libre. Por ende, su geometría electrónica y su geometría molecular van a ser iguales, van a coincidir. Y esto va a ser igual a, como tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica, va a ser tetraédrica. Por ejemplo, si yo les pongo acá un pentaluro, cloro, 1, 2, 3, 4, 5, cloro, 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 que yo tengo que determinar que tiene 5 regiones de elevada densidad electrónica, no tiene par libre, y su geometría electrónica y su geometría molecular coinciden en que ambas se denominan trigonal bipiramidal. Y así con todos. Es como que así esta es la forma en la cual se resuelven este tipo de ejercicios. Pero es más fácil cuando no hay par libre, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando sí hay par libre. Bueno, cuando hay par libre tenemos que ver que hay 3 fuerzas de repulsión entre pares enlazantes, entre pares libres o entre un par enlazante y un par libre. ¿Y quiénes se repelen más? Bueno, par libre lo lejos. Son los que más se repelen. Par libre, par enlazante los que más o menos se repelen. Y par enlazante los que menos se repelen. Y en este cuadrito nosotros tenemos ya un resumen medio mezclado, los que tienen par libre con los que no tienen par libre. Y vamos a ir viendo. Acá nosotros tenemos una molécula AB2E que tiene 2 átomos unidos al átomo central y un par libre. Realmente este en total va a tener 3 regiones de elevada densidad electrónica, o sea que va a ser trigonal plana. Sin embargo, para hallar la geometría molecular yo solamente tengo en cuenta el número de átomos unidos al átomo central, que son 2. Entonces por eso se llama angular, por eso no coinciden. En AB3E tengo 3 átomos unidos al átomo central y un par libre. O sea, tengo 4 regiones de elevada densidad electrónica. Su geometría es tetraédrica, pero su geometría va a ser solamente trigonal piramidal, no bipiramidal. Trigonal piramidal. En AB2E2 voy a tener 2 regiones, 2 átomos unidos al átomo central y 2 átomos libres. 2 pares libres, perdón. Entonces voy a tener 4 regiones de elevada densidad electrónica. Su geometría electrónica va a ser tetraédrica y su geometría molecular va a ser angular. Bueno, y acá vamos a ver otros ejercicios con respecto a eso. Por ejemplo, si yo les pongo qué geometría molecular tiene esta molécula, el primer paso es hacer el Lewis de esta molécula. Ay, hice muy al costado. Bueno, es hacer el Lewis, que vendría a ser así. Tengo 3 regiones de elevada densidad electrónica. Acá les voy a señalar 1, 2 y 3. Tengo 3 regiones de elevada densidad electrónica, 2 enlaces y un par libre. O mejor, antes de poner 2 enlaces, vamos a poner 2 átomos unidos al átomo central. Y un par libre. Entonces, ¿esto qué me da? Me dice que esta molécula es una molécula AB2E. La molécula AB2E, su geometría molecular no va a ser igual a su geometría electrónica. Entonces, su geometría electrónica va a ser trigonal, plana. Y su geometría molecular se va a llamar angular. Ahora, por ejemplo, si tenemos otra molécula, en este caso el amoníaco, el primer paso es hacer Lewis. Y vamos a ver que esta es la forma que tiene la molécula. Vamos a sacar que tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica. Tiene 3 átomos unidos al átomo central. Tiene un par libre. Y acá vamos a ver que su geometría molecular y su geometría electrónica no van a ser igual. Entonces con estas características nosotros podemos ver que esta es una molécula AB3E. Como tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica, su geometría electrónica va a ser tetraédrica. Y su geometría molecular va a ser trigonal piramidal.
Bueno, y esos son los ejemplos de esta parte. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que vendría a ser el momento dipolar. Bueno, en el momento dipolar nosotros lo que vemos es que vemos una medida cuantitativa de la polaridad del enlace. Nosotros no tenemos que saber valores exactos, pero sí tenemos que saber diferenciar. Esta es una molécula polar, esta es una molécula apolar. Y si recordamos, la polaridad es como una medida para saber la distribución de los electrones compartidos en un enlace. Por ejemplo, en moléculas dicotómicas, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, estas van a poseer momento dipolar, es decir, son moléculas polares. ¿Por qué? Porque los electrones van a pasar más tiempo con un átomo que con otro. ¿Y con quién van a pasar más tiempo? Con el átomo más electronegativo. Sin embargo, hay moléculas, por ejemplo, el oxígeno, el cloro, 2, que no poseen momento dipolar. Y entonces son moléculas apolares. Ahora, pueden haber casos en donde una molécula puede poseer 3 o más átomos y ahí la polaridad va a depender de su geometría molecular. Y ahí tranquilos que no vamos a hacer nosotros una suma vectorial, pero vamos ya a saber clasificarle. Bueno, esta es una molécula AB3, tiene los 3 átomos iguales, entonces podemos considerar que es una molécula apolar. Entonces esa sinapsis mental lo vamos a practicar hoy. Bueno, para que una molécula sea polar, lo que tenemos que ver es que tiene que haber por lo menos un enlace polar o un par no compartido sobre el átomo central. Y los enlaces polares, si hay más de uno, no tienen que estar simétricamente dispuestos para que anulen sus polaridades. Ahora, si hay 2 o más pares electrónicos sobre el átomo central, no se deben cancelar. Ahora, nosotros habíamos visto que molécula polar era oxígeno 2, cloro 2. Pero nosotros vamos a ver que una molécula polar apolar también es cloruro de berilio. Porque por más de que el berilio y el cloro sean 2 átomos diferentes, con diferencias de electronegatividades diferentes, los enlaces polares están dispuestos de una forma que esa polaridad se anula. Y les voy a mostrar. Es como que el cloro quiera llevar los electrones para sí, este cloro 1, ¿verdad? Pero este cloro 2 también quiere llevar los electrones hacia sí, entonces terminan formando fuerzas que nosotros representamos como vectores que se terminan anulando. Entonces queda un momento dipolar 0, entonces por esto esta molécula es apolar por más de tener enlaces polares. Y esta es como nosotros tenemos que ir viendo y enfrentando este tipo de ejercicios. Por ejemplo, hay enlaces polares. Si no hay enlaces polares, hay pares libres. No hay pares libres, ok, con certeza esa molécula es apolar. Pero ¿qué pasa cuando sí hay enlaces polares? Pero están dispuestos de forma que se cancelan, sí. Bueno, la molécula es apolar. No, la molécula es polar. Nosotros tenemos pares solitarios, es decir, pares libres, que tenemos y se cancelan entre sí, bueno, la molécula es apolar. No se cancelan, la molécula es polar. Entonces, para saber si un enlace es polar o apolar, tenemos que ver qué tipo de enlaces son, si es polar o si es apolar. Y si es que están dispuestos de una forma de que se cancelan. Ahora, si es que tenemos pares libres, se usa la misma lógica. Tenemos pares libres, perfecto, pero se disponen de una forma en la que se cancelan. Si la respuesta es sí, la molécula es apolar. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejercicios de este tema. Si yo les pongo, por ejemplo, el agua, el primer paso es hacer la estructura de Lewis. Vamos a ver que tiene 2 pares libres y tiene 2 enlaces covalentes polares. Esta es la estructura. ¿Los enlaces covalentes se disponen de una forma en la que se cancelan? No. No. ¿Y los pares libres se disponen de una forma en la que se cancelan? No. Entonces esta molécula es polar. Sin embargo, veamos este ejemplo. Si nosotros hacemos la
el Lewis de esta molécula. Vamos a ver con su geometría. Vamos a ver que es trigonal plano y que tiene esta disposición. ¿Tiene enlaces covalentes polares? Sí. Este y este. ¿Y se dispone de una forma en la que se cancelan? Sí. ¿Por qué? Este es un vector que estira hacia afuera. Y ustedes ya vieron suma de vectores. Entonces estos dos vectores al sumar da un vector de la misma longitud que este, que es de arriba. Entonces estos vectores se cancelan y esta molécula es una molécula apolar. Spoiler alert. Las moléculas AB3, AB5 y AB6 que tengan todos los átomos iguales, o sea, todos los átomos que se unan al átomo central sean iguales, las moléculas van a ser apolares. Entonces eso ya como regla general. Vamos a ver otro ejemplo. Acá. SO2. Primer paso, hacer su estructura de Lewis. Esta es Lewis y también ya hicimos con su geometría, ¿verdad? Esta va a tener una geometría angular, una geometría molecular angular. Yo tengo dos enlaces covalentes polares. Tengo una acá y otra acá. Y ustedes van a decir, se disponen de una forma en la que se cancelan y es debatible. Puede ser que sí como puede ser que no. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo un par libre y ese par libre solamente se puede cancelar con otro par libre, que este no es el caso. Entonces, por eso esta molécula es polar. Veamos otro ejemplo más. Carbono. 1, 2, 3, 4. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Acá nosotros tenemos enlaces covalentes polares. 1, 2, 3 y 4. ¿Se disponen de una forma en la que se cancelan? Sí. Se cancela y se cancela. Entonces, esta molécula es apolar. Bueno, y así es como nosotros vamos viendo la geometría del enlace. El primer paso es hacer la estructura de Lewis, ver su geometría molecular, si es que tiene par libre, si se cancela ese par libre con otro, o si es que tiene enlace polar, si es que se cancela ese enlace covalente. Bueno, hasta acá la clase de hoy, bastante cortita, entonces espero que hayan entendido y cualquier duda me avisan.